¿Qué tal? Lo que veremos en este video será el origen de los periódicos, la llegada de la imprenta y su importancia en el periodismo, los periódicos más relevantes de la historia. Para poder entender la historia de lo que hoy conocemos como periódicos, es indispensable retroceder un poco al pasado y asimilar que este tipo de medio no siempre fue como lo es hoy en día. Pues para llegar a redactar información entre páginas de papel, el hombre tuvo que desarrollar una serie de descubrimientos. Los diarios informativos han realizado un largo recorrido, desde los más rudimentarios, pasando por la producción en serie y hasta llegar a nuestra época en donde las empresas periodísticas están viviendo una crisis por la llegada de los medios digitales. En un principio, lo que condicionaba su emisión eran los materiales. Después, lo fue el proceso de producción que debía ser más rápido y eficiente. Más recientemente, el elemento central era la información y en la actualidad, su permanencia depende de la rapidez o la instantaneidad, pues ahora compiten con infinidad de medios que luchan por ser más precisos y oportunos. La palabra periódico proviene del latín periódicos, que en un sentido general se entiende por algo que ocurre en intervalos regulares, aplicándose en publicaciones diarias, semanales, mensuales, semestrales y anuales. Así también surge la palabra periodista, que indica la profesión de alguien que escribe artículos para ser publicados dentro de un periódico. El ejemplo más antiguo que se tiene de estas periodicidades en la historia fue cerca del año 59 a.C., durante el gobierno de Julio César, el cual fue el responsable de generar entre su gobierno algo denominado Acta Diurna, la cual contenía información sobre sucesos de interés que habían sucedido o iban a suceder entre la sociedad. Durante el siglo VII, la cultura china ya difundía regularmente una especie de manuscritos en papel, con noticias consideradas de interés público y general. Fue en esta civilización donde se cree que surgió la primera publicación periodística, la cual fue redactada por el gobierno imperial en el año 713 y titulada como Noticias Mezcladas, y que al tener un auge entre la sociedad pasó a tener una publicación mensual con el nombre de Kim Pao. Durante la Edad Media, el periódico como tal tomó una nueva forma de hacerse llegar entre las personas, ya que en la mayoría de las ciudades existían personas denominadas como pregoneros, las cuales tenían la función de poner a los ciudadanos al corriente de las nuevas noticias en formas de versos, ya que de esta manera era más fácil para el pregonero recordarlas. Otro sistema muy popular durante esta época fue la utilización de carteles para publicar y recolectar disposiciones y leyes de los súbditos hacia los ciudadanos. En 1440, con la invención de la imprenta por Johannes Gutenberg, el mundo periodístico dio un paso evolutivo muy drástico, pues esta máquina permitió realizar bastantes copias de un escrito de una forma rápida y precisa. Esto llevó a postular los diarios como un medio de comunicación de masas que hasta el día de hoy continúa. Muchas personas adjudican el origen del periódico a Gutenberg, ya que lo consideran como el pionero por hacer posible la difusión de este medio, pero la esencia de este medio informativo se esparce por demasiadas épocas y nombres, que sería difícil definir uno solo para darle el crédito por la creación de este medio impreso. A lo largo de la historia han surgido varias publicaciones que pueden considerarse como pioneras dentro del periodismo escrito. Un claro ejemplo de esto puede ser durante el año 1529, en Viena, donde se registró la publicación más antigua hasta ahora. Consistía en una hoja de noticias, también llamados mercurios, en la que se solicitaba a los ciudadanos ayuda para poder enfrentarse y derrotar a los turcos, que estaban acechando los límites de la ciudad imperial. En 1580 se publicó el diario más apegado a los contemporáneos, llevando el nombre de El Mercurius Gallo-Belgicus, de origen alemán, bajo la dirección de Michael van Essel. Este periódico fue una clara inspiración para todos sus sucesores, incluido al que es considerado como el primer periódico en inglés, el English Mercury, creado en 1588, dato que sigue siendo objeto de controversia. En 1605 surge el primer diario moderno con una periodicidad definida, dentro de la ciudad belga Amberes, respondiendo al nombre de Nieuwe Tijden, elaborado por Abraham Verhoeven, que a su vez dejó una idea tan única que fue imitada rápidamente por otros periódicos. En 1620 surgió el periódico que se cree que es el verdadero pionero de la lengua inglesa. Publicado en Ámsterdam, fue conocido como el Courant of Italy Germany, impreso por George Besseler. Consistía en una serie de revistas que salían de forma periódica.
En 1632 surgió el primer periódico en ser censurado por la autoridad, llamado Mercurius Britannicus, el cual se le prohibió publicar noticias extranjeras entre sus diarios, el cual desató una querella que ganó la prensa en 1641, aboliéndose la sorprendente prohibición inglesa de imprimir noticias alusivas a países extranjeros. El juez falló de la siguiente manera: la libertad de prensa es nuestra libertad. En 1690 nació la prensa norteamericana, por iniciativa del periodista Benjamin Harris en Boston, nombrado Public Occurrences both Foreign and Domestic. Finalmente, en 1722 nació el primer periódico en México y América Latina, denominado Gaceta de México y Noticias de Nueva España, fundado por el sacerdote Juan Ignacio Castorena Úrsula y Goyeneche. Se trataba de una edición mensual que publicaba novedades de la ciudad y noticias traídas desde la metrópoli. Contenía secciones dedicadas a las diferentes regiones del virreinato y novedades comerciales, sociales y religiosas. La prensa durante la independencia y la revolución. Durante este periodo tan relevante en México, la información era crucial para la sociedad. Es por esto que nació uno de los diarios más influyentes y destacados de todos los tiempos. El Despertador Americano fue fundado por Miguel Hidalgo, en Guadalajara en 1810. Este periódico tuvo una función de suma relevancia en la independencia, pues fungió como bandera de lucha política e ideológica para los que buscaban una transformación social en el país. Este diario, lejos de ser popular por sus ventas, adquirió relevancia entre la sociedad, ya que generaba importantes escritos sobre temas como críticas e ideas de los intelectuales hacia la clase no letrada, y elaboraba sus notas de una manera más fácil de comprender. Otros periódicos que se utilizaron como medios de difusión a favor de la lucha fueron El Pensador Americano de 1812, dirigido por José Joaquín Fernández de Lizardi, en donde expuso su aberración por la esclavitud. El Correo Americano del Sur, a cargo de José Manuel Herrera. El Aristarco Universal, de Lorenzo Zavala. Y el Ilustrador Nacional, del Dr. José María Cos, entre otros medios que apoyaron el espíritu independentista de los mexicanos. Durante la lucha de la reforma en el país, las ideas liberadoras llegaron a la Constitución de 1834, donde se logró establecer el trabajo de la prensa formal bajo una concepción de la libertad de expresión. Un hecho que sin duda impulsó al periodismo dentro del país, pero no todo fue miel sobre hojuelas, pues en 1876, con la llegada de Porfirio Díaz a la presidencia, el ambiente para el periodismo cambió, pues el entonces presidente optó por imponer una cuota a los diversos diarios existentes, debido a que mantenían una postura combativa hacia el gobierno, y de esa manera lograron mejor control de la prensa durante su mandato. Este hecho provocó que salieran a la luz periódicos opositores como lo fue Regeneración, un diario fundado por los hermanos Flores Magón en el año 1900. El periodismo contemporáneo. Uno de los diarios de más relevancia dentro del país es El Imparcial, ya que es considerado como el periódico más moderno, gracias al esquema que logró adaptar del modelo estadounidense, el cual fue fundado por Rafael Reyes Espíndola en 1896. En el año 1914 surgió como uno de los periódicos más actualizados y queridos por la sociedad mexicana, El Universal, gracias al constitucionalista Félix F. Pallavicini. En 1917 nació el diario denominado Excelsior, a manos de Rafael Alducín, quien dio inicio a la primera impresión de este periódico. Durante 1984 nació el diario catalogado como de izquierda entre la sociedad mexicana, La Jornada, publicado por Carlos Pellán, y que fue y será el periódico predilecto de un grupo de periodistas amantes de la información sin censura. Asimismo, en el año 2000 surgió Milenio, un diario perteneciente al grupo editorial Milenio, fundado por Francisco González y Jesús de González. Finalmente, los periódicos también han evolucionado de la mano de nuevas tecnologías, pues se ha demostrado que la sociedad prefiere mantener su hábito de lectura de diversos diarios, desde las distintas ediciones digitales
Esto según el Estudio Anual de Periódicos. Entre los diarios que generan más vistas y que son catalogados como los más influyentes en el mundo son: en América Latina, Clarín de Argentina, El Mercurio de Chile, El Espectador en Colombia, El Universal de México, La Nación en Paraguay. En Estados Unidos, Los Angeles Times, New York Times, The Wall Street Journal, Washington Post. En Europa, Bild de Alemania, ABC de España, Le Monde de Francia, Daily Mirror de Inglaterra. No hay duda de que los primeros periódicos e intentos de estos a lo largo de la historia son muy diferentes a los actuales. Lo que importa es que gracias a inventos, iniciativas de diarios y la necesidad del ser humano por comunicarse en sociedad, desarrolló el complejo sistema que hoy conocemos como periódicos, y que no hay duda de que este medio fue, es y será un agente de suma importancia entre la sociedad para obtener información. Los puntos que vimos en este video fueron: el origen de los periódicos, la llegada de la imprenta y su importancia en el periodismo, y los periódicos más relevantes en la historia. Muchas gracias.